Bueno, en este vídeo vamos a terminar ya de ver lo que es el fetichismo de la mercancía. Por lo tanto, en el siguiente ya pasamos directamente al capítulo 2 de la sección primera, que es el del proceso de intercambio. Y así ya terminamos este capítulo primero. Hemos grabado antes uno ¿no? Llamado Fetish, Carácter y Fetichismo, donde hemos expuesto algunas primeras dificultades de comprensión o algunas digamos, rarezas que nos surgían al leer el libro y sobre todo leer todo lo que había detrás del libro, ¿no? O sea, la cantidad de interpretaciones que se habían hecho, ¿no? En este vídeo lo que me planteo es demostrar que se trata de algo bastante más trivial, en realidad. Pero algo trivial que a la vez es muy complicado de entender por lo trivial que es, ¿no? O algo así. Así que vamos a ir haciendo algunas clasificaciones ya e intentando llegar al fondo del asunto. Vale. La primera clasificación importante que hay que hacer es esta. En el vídeo anterior dijimos que no era lo mismo fetichismo que fetichis carácter. Aparte, dijimos que no era lo mismo fetichismo que mistificación, ¿no? Pues hay tres tipos de fetichismo. Cada fetichismo atraviesa una categoría económica y por lo tanto vamos a ver que el carácter fetichista de cada categoría económica sale en el apartado del libro dedicado a esa categoría económica, ¿no? Como estamos en la categoría de la mercancía, ¿no? Que es aunque se titule mercancía y dinero, el dinero no se trata hasta el capítulo 3 de la sección primera, ¿no? Es decir, mercancía, intercambio, dinero, ¿no? Pues ahora vamos a ver el fetichismo de la mercancía. En el capítulo 3, que es el dinero, ahí veremos el fetichismo del dinero. Y más tarde, pues en la sección 2 y en otros lugares, se va a ver el fetichismo del capital, ¿no? Luego hay tres tipos de fetichismo. Mercancía, dinero, capital. Y a la vez hay, pues, tres tipos de mistificación, ¿no? El salario, el interés o la ganancia, se dice también a veces ganancia, el interés, y la renta a la tierra. Pero el salario, por ejemplo, no aparece hasta la sección sexta, la séptima. Bueno, sí, en la española es la sexta. Entonces, pues, claro, esta mistificación aparecerá más tarde, ¿no? Cuando sea el momento de llegar a esta mistificación, pues ya explicaremos cuál es la diferencia entre fetichismo y mistificación. El asunto también es que en el anterior vídeo llegamos a una conclusión, ¿no? Yo creo que era la de el fetichismo no es una falsa conciencia acerca de una objetividad social ya constituida, sino la forma misma del establecimiento de dicha objetividad. Esto es, que no tenemos que entender que hay una especie de mundo social constituido, objetivo, que está ahí, ¿no? Y que luego están las personas que actúan de una manera según las cuales se puede predicar de esas personas que están engañadas y que, no sé, que viven en los mundos de Yuppie, ¿no? Bueno, tenía por aquí... Tenía dinero, ¿no? Estaba pensando en un asunto que era que lo que nos dice Marx no es que tú tires el dinero y que sean como fetiches y la gente vaya como perros a buscarlo, ¿no? Sino que el problema es que las mesas se ponen a volar, ¿no? Que es en el fondo, pues, que las relaciones sociales de producción se están ocultando en las cosas, ¿no? Cosa que nunca antes había pasado, antes del capitalismo, ¿no? Ya veremos en qué consiste esto. Bueno. Luego también me acuerdo que dije que había 4 interpretaciones. He estado leyendo o viendo por encima un texto que no está traducido al castellano, por eso lo está viendo por encima, porque me ha costado, o sea, está en alemán. Se llama Fetisch und Freiheit, quien sepa alemán, pues que lo puede buscar. Es de un tal Stefan Grigat, Grigat. Es la historia de la recepción del fetichismo de la mercancía, es decir, de cómo las diferentes escuelas marxistas o corrientes marxistas han ido recibiendo este concepto. Yo dije que había 4 y él lo reduce a 3, ¿no? Lo reduce a marxismo ortodoxo. Ortodoxo no significa malo, ¿no? Se usa como malo, pero en realidad ortodoxo significa ortodoxo. Bueno, pues yo en el otro vídeo lo llamé la lectura más económica, ¿no? Que no economicista, que también se suele decir, ¿no? O sea, que decir, yo creo que yo no estoy a lo mejor de acuerdo, pero creo que es una lectura potente y que se puede defender. Según esta lectura, el fetichismo es un complemento filosófico a las elaboraciones económicas, ¿no? Y Marx, de hecho, puede alimentar a veces o puede crear malentendidos cuando dice que en la primera sección, que es la más complicada de entender, esto lo dice en algún prólogo, no me acuerdo cuál, dice que hizo coqueteos con la dialéctica hegeliana, ¿no? Es decir, que había una chicha económica y luego pues algún coqueteillo, ¿no? Y algún toqueteo con Hegel.
Luego tenemos el marxismo occidental, ¿no? Que es la categoría que inventa Perry Anderson para definir a cierto tipo de intelectuales que no están en la órbita soviética, ni que la mayoría son estetas o críticos de la cultura, etcétera, ¿no? Los que principalmente se encargan de estudiar el fetichismo de la mercancía pues son los Karl Korsch, Adorno, Gramsci y el Adorno, Gramsci, Korsch y Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin porque de hecho él, cuando le intenta escribir el libro Los Pasajes, ¿no? Que no está terminado, aunque en España se puede encontrar algún libro bastante gordo sobre el asunto, pues que el concepto central era el de fetichismo de la mercancía, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter tampoco en este tipo de cosas de marxismo occidental, ¿no? O sea, desde el punto de vista, por ejemplo, de los economistas ortodoxos, ¿no? El marxismo occidental son pajillas mentales, ¿no? Son especulaciones de cierta sugerencia o cierta sugestión, pero que es eso, que es ensayismo al final. No le ve la importancia. Sin embargo, pues había alumnos de Adorno que ya estaban diciendo que esto era un concepto crucial, ¿no? El de fetichismo. O sea, que sin el concepto de fetichismo no tenemos el capital. O sea, no podemos comprender cuáles son las categorías económicas que se están manejando. Y la tercera tendencia, la tercera corriente que recoge el fetichismo en la mercancía, es decir, que sí que hace una percepción bastante potente y se centra mucho en el asunto, es decir, gente que ha trabajado toda la vida y dice, todo mi trabajo ha sido dedicarme al asunto del fetichismo y al asunto de la mistificación, ¿no? Pues es lo que se ha llamado la nueva lectura de Marx. Para estos, pues eso, el fetichismo es un elemento teórico pues bastante importante. Es una escuela que se gesta en Alemania entre los años 60 y 70. Es decir, pues entre los 60 y 70 significa que les pilló el muro de por medio, el muro de Berlín, quiero decir, y que estarían ellos enfrentados con los otros, con los marxistas económicos, que eso en los años 60 pues era así, ¿no? O sea, en los años 60 igual había marxistas que pensaban que el marxismo era como la base teórica de la economía del comunismo, ¿no? Y otros que decían que no, que era la crítica al sistema capitalista, pero que ahí no se podía esbozar ningún tipo de... ya está Lange, Oscar Lange y otro tipo de gente también muy importante, ¿no? Muy interesante. Entonces esta gente, la nueva lectura de Marx, que se les ha llamado así, ¿no? Pues son unos tipos, está Hans-Jörg Backhaus, Michel Heinrich, Helmut Reichelt, estos los escribiré todos. Luego está Roman Rostolski, ¿no? Pero vamos, los más famosos. Y luego está Marxhausen, ese también es bastante famoso, ¿no? El que se ha traducido es el Michael Heinrich. De estos se han traducido 2 libros en Escolar y Mayo, que también los dejaré abajo en la descripción. Son 2 libros que yo todavía no los he podido leer porque los he descubierto mientras investigaba esto, para que os vaya a engañar, ¿no? O sea, que no sabía que está traducido, ¿no? Porque estas cosas no... O sea, no se suele traducir mucho trabajo doxográfico fino. Creo que, por ejemplo, este Heinrich le dedica unas 80 páginas yendo párrafo por párrafo de este capítulo de fetichismo en la mercancía. O sea, que es drogadura y es un escritor o sea, un trabajador, ¿no? Nato y silencioso. Bueno, pues... había una reseña por ahí, por Logos, de un tal Oscar... Cabo, no sé, no lo he apuntado bien, donde dice, ¿no? Que, abro comillas ahora. El marxismo tradicional no se ha hecho cargo del importante papel que juegan el fetichismo de la mercancía y del dinero y la mistificación del salario, porque quería defender el carácter privilegiado del punto de vista de la clase trabajadora para comprender mejor que nadie las relaciones capitalistas, ¿no? O sea, que la clase trabajadora entendía las cosas bien. Sin embargo, lo que muestra una lectura detallada de ambos fenómenos, fetichismo y mistificación, es que tampoco la conciencia inmediata del trabajador e incluso de los sindicatos escapan a los mencionados fetichismos y mistificaciones de las relaciones capitalistas de producción. Y yo de hecho diría más, es decir, a ver, esto viene a raíz de una cosa, y es, hay autores que son como el baluarte, vamos, de la crítica al marxismo, pienso en Kolakowski, que son la crítica de la mala lectura de Marx, quiero decir, por eso es una crítica que dispara a ninguna parte, ¿no? La crítica que hace Kolakowski es que Marx lo que está defendiendo en el libro, además esto lo defienden en el raíces marxistas del estalinismo, ¿no? Creo que los años 53 o así puede que sea, ¿no? O sea, en una época también de Guerra Fría dura.
ahí lo que se está diciendo es que el marxismo juega a repartir privilegios epistemológicos, por así decirlo. Es decir, que la clase trabajadora tiene un privilegio epistemológico para entender la realidad respecto a las otras clases sociales, ¿no? Simplemente por no se sabe muy bien por qué. Claro, esto es que quiero decir, si tú lees esto en alguna parte de Marx, yo no lo he encontrado. Pero si tú lees esto, pues obviamente eso es de vergüenza, ¿no? El asunto es que no lo hay. O sea, esto no lo está en el análisis. Pero bueno, la gente se escudaba en esto. Se decía eso, que el fetichismo no era importante. O que no afectaba a todo el mundo. O sea, porque es que el asunto es que si el fetichismo existe y es algo real, afecta a todo el mundo. Pero no solamente al burgués ni al capitalista, sino al proletario y, lo que es peor, al economista. O sea, eso es lo duro del fetichismo, que no solamente afecta a la gente corriente que va haciendo su vida, sino que afecta a los propios economistas de la altura de Adam Smith o David Ricardo, ¿no? Bien. De hecho, termina el Oscar Cubo diciendo: Karl Marx no solo dio una interpretación de lo que consiste el capitalismo, sino también en lo que la conciencia espontánea de todos sus miembros es en una sociedad capitalista, ¿no? Y dice, independientemente a la clase a la que pertenezcan, pues todos sucumben a este fetichismo de la mercancía y mistificación. Que parece algo terrible, pero es que en realidad es algo completamente trivial. Porque al final el fetichismo lo que significa es que este mechero en el mercado porta trabajo, ¿sabes? Y ya está. Y que lo porta el objeto, aunque yo no esté, aunque yo ya me haya ido, ¿no? Aunque no haya... Al final respondía más o menos a eso. Luego ahora entraremos mejor en el asunto, pero... claro, otro asunto importante era no solamente ver las interpretaciones sobre el fetichismo de la mercancía, sino ver la propia historia del fetichismo, o sea, del concepto de fetichismo. El otro día solo apunté mínimamente a que venía de los portugueses que iban al África y que viene la palabra feticho, ¿no? Bien, el asunto es, por resumirlo rápidamente, que es la clave está en Charles de Brosses, ¿no? Que es, no sé cómo se dice en francés. El culto al fetiche se caracterizaría por 3 rasgos, ¿no? Según el libro que publicó él, The Cult des Fetiches o algo así. El primero sería 3 características, ¿no? Los creyentes toman el fetiche por un dios. 2. Se le adora al fetiche propiamente y no es un símbolo de otro ser espiritual o trascendente. Es decir, fetichismo es que haces un palo de madera y adoras el palo de madera y piensas que el palo de madera es Dios. Este concepto se usó para distanciar los cultos cristianos de los cultos de tipo fetichistas, que se llamaban así, fetichistas africanos, en el sentido de que cuando uno alaba una cruz, la cruz es una mediación, es un signo que es una cosa que está por otra para alguien, para el creyente, que es la definición de signo, una cosa que está por otra para alguien. Entonces, pero el fetiche está eso por eso mismo. Es lo que separa entonces el fetichismo de idolatría. 3. El fetiche sirve y protege al creyente, ¿no? Eso eran las 3 características del fetichismo según Brosses, ¿no? Lo apunté también aquí al diccionario soviético. En el diccionario soviético dice lo siguiente, dice: el fetichismo para Brosses cobra razón como una de las formas primitivas de la religión, por cuanto los seres humanos, desconociendo la esencia de los objetos materiales, les atribuyen propiedades sobrenaturales, creyendo que dichos fetiches dan satisfacción a sus necesidades, ¿no? Esto luego no tiene nada que ver con el asunto, pero este tipo de interpretaciones alimenta el asunto de la falsa conciencia y por lo tanto hace mal a la interpretación correcta de las cosas, porque lo que se está hablando es que la gente atribuye una esencia sobrenatural por no saber de lo que están hechas las cosas. Entonces aquí fetiche simplemente significa desconocimiento. Y el fetichismo se produce a nivel EMIC, aunque tú sepas lo que es el fetichismo de la mercancía. Esto es lo importante. Bueno, vamos a seguir. Marx lee estos
textos de Broses, que son textos del siglo XVIII, de 1760, pues cuando estaba en el año 1842. Son textos que también ha trabajado Hegel, y que Hegel de hecho cita a Broses también, aunque en otro sentido muy diferente, porque el asunto es que Marx introduce el uso del concepto de fetichismo para hablar de las sociedades modernas, al igual que Freud también usaba el concepto de fetichismo para eso. Para lo que no usaba el concepto de fetichismo ni Comte, ni Kant, ni Hegel, es para criticar la cultura europea. Ellos lo usaban para criticar otras culturas como primitivas, etcétera, ¿no? Esto también es una cosa curiosa que llama la atención. Entonces, bueno, Marx, en principio Marx lee a Broses, lee también a Constant y a Meiners, pues, los primeros etnólogos y demás. Y los escritos de juventud de la Gaceta Renana, el famoso episodio de la leña, cuando él escribe esto de cuando matan a los que recogía la leña, que así comienza de hecho la película, ¿no? De joven Karl Marx, no sé si se ha visto esta película. Porque le venía bien lo del fetiche madera y lo usa ahí, ¿no? Pero bueno, dice para comparar a los sujetos que olvidan que sus dioses son productos de su trabajo, ¿no? Esta es una interpretación, por ejemplo, que yo se la veo mucho, por ejemplo, a Diego Guerrero. La idea de, cuando él habla, por ejemplo, de por qué hay que hacer una revolución, ¿no? Es siempre por el asunto de que la gente no se da cuenta de que el mundo en el que viven es un mundo que es fruto de su trabajo. Como si se hubieran olvidado de que están aquí pidiendo perdón suplicando trabajo a alguien, ¿no? Y arrollándose cuando todo en realidad les pertenece. Ese es el asunto, ¿no? Pero tampoco va por ahí los tiros del fetichismo de la mercancía, como veremos. En la ideología alemana, pues ya se comienza un poco a ver el significado que va a tener en la economía política, ¿no? Dice, con el concepto de fetichismo se señala las relaciones de poder personales en poderes cósicos mediante la división del trabajo, ¿no? Quiere decir, no hay mercado si no hay división del trabajo. Y aquí Marx está apuntando al final a eso. A que cuando se produce división del trabajo, por lo tanto hay mercado, por lo tanto hay forma general desplegada, los poderes personales, es decir, el trabajo, pasa a estar incrustado en la cosa. Ese es el asunto. Por ahí empieza a tomar un poco... Aquí sí empezamos a hablar un poco de fetichismo. En los Grundrisse, que son del 58, se nos dice... Aparece el fetichismo como lo siguiente: un idealismo vulgar que atribuye a las cosas como sus determinaciones inmanentes, relaciones sociales, y así las mitifica. Aquí todavía Marx está confundiendo... Esto es importantísimo también saberlo. Esto es muy doxográfico, ya lo sé, pero bueno. Marx hasta la segunda revisión del Capital no sistematiza los usos semánticos intencionales, es decir, lo que intencional y extensional en filosofía. Pues intencional es las características del concepto y extensional es a lo que se aplica, ¿no? Pues Marx no tenía muy claro, o no estaba expuesto de forma muy rigurosa, el concepto de fetichismo y mistificación. Por lo tanto, en los escritos, según nos vamos acercando al final de su vida, estos conceptos van a ir apareciendo de una forma más unilateral, ¿no? Y refiriendo a algo muy concreto. Pero aquí al comienzo, pues no. Entonces, aquí, en las Grundrisse, se nos dice ya: es un idealismo vulgar, que esto luego se quita, que atribuye a las cosas determinaciones inmanentes, o sea, en una mercancía, ¿qué haré yo sin el mechero? En la mercancía están dentro relaciones sociales, ¿no? Por relaciones sociales simplemente se entiende, por ejemplo, pues el concepto de valor. Los cristalitos de la gelatina abstracta de trabajo, que es simplemente pues un tiempo de trabajo y demás, que es una cosa que es privada cuando no está en el mercado, pero cuando está en el mercado pues ya pasa a ser una relación social. Pues que eso tan abstracto como la gelatina, los cristalitos estos que tenían que ver pues con el tiempo, pero que tenía más una media social y estaba caracterizado por pues las fuerzas productivas de una sociedad en concreto, o sea, bueno, todo lo que hemos explicado antes en el concepto de valor, que el valor está aquí. El valor está aquí metido dentro de esto, si yo lo lanzo al mercado. Esto es el fetichismo, ¿no? Entonces ya aquí, luego en su crítica, en las contribuciones para la crítica de la economía política, que es como el primer
o sea, que es el texto este del 59, habla de la figura encantada, ¿no? De la mercancía. Y habla de la inversión, o sea, que es el concepto también central cuando hablamos de la mercancía, o sea, que el mundo está invertido. Porque ahora no son las personas las que negocian de forma directa lo que quieren y demás, sino que ceden su palabra, o sea, las relaciones sociales lo ceden a un baile entre cosas, ¿no? Pues aquí dice, en su crítica en 1859 habla de la figura encantada de la mercancía y de la inversión, por la cual relaciones de producción sociales aparecen cosificadas como mistificación prosaicamente real, no imaginaria. Es que esto es claro. ¿Cómo va a ser? Quiero decir, es que esto es lo que jode, ¿no? Realmente. O sea, esto demuestra que la gente no lee bien, o que la gente directamente no lee nada. Porque, ¿cómo es posible que este libro sea escrito en 1867, o sea, lleve ya 150 años, y la gente siga con estas mierdas de la falsa conciencia, y que si la consumimos, y que si... que aquí lo ponen, dice, mistificación prosaicamente real, no imaginaria. O sea, que decir que es una... O sea, que no está aquí el valor de esto. Que es que está aquí. Ese es el problema. O sea, cuando yo lanzo al mercado, está aquí, y luego además tiene un precio. Ese es el asunto. Pero que tenga un precio es que tiene ya relaciones sociales dentro. O sea, que tiene valor metido. Como si... Pero claro, ¿cómo lo pensamos? Como si tuviéramos un tubo de valor. Así como si los prolets fueran con Apis... se levantan por la mañana con un palo de valor, ¿no? De trabajo que se mide por la media social del producto, bla, bla, lo que quieras. Pero van ahí con el este... Además luego habría que explicar eso, ¿no? Que a lo mejor solamente le pagan por esto y él echa esto, eso sería otra cosa, pero va ahí y comienza a meterle valor de eso a los mecheros, ¿no? Pues claro, es una aplicación que sea la hostia, pero no lo es. Porque no se puede meter el valor abstracto, porque simplemente consiste en la relación social. Solamente consiste en la relación social. Y entonces, ¿qué significa esto? Que decir, nosotros aquí, y por eso Marx nos dice... Lo hacen, pero no lo saben, ¿no? O no lo saben, pero lo hacen, lo dice así literalmente. O sea, nosotros no sabemos por qué, pero nos comportamos así. Esto es como... o sea, así dicho parece la típica explicación de... Porque somos españoles, ¿no? Y ya, pero ¿cómo son los españoles? Pero bueno. Pues el capitalismo es así. Entonces... Ya después de este texto, de Surkritik, del 59, ya llegamos directamente ya al Capital, ¿no? A ver, habíamos visto entonces... O sea, el asunto es, yo voy a un supermercado, entro al supermercado y voy a una tienda de cámaras, por ejemplo, ¿no? Y yo voy con mi dinero, por aquí tenía monedas, ¿no? Ahora ya, yo tenía mis moneditas, ¿no? Y yo voy a decidir ahí una cámara que me sea buena, ¿no? Luego yo digo, cuando la compro, ¿no? Pues he hecho una transacción, he cambiado pues este dinero por una cámara, me voy a mi casa y además luego me pongo a hablar con una persona y le digo, mira, me la he comprado por esto, ¿no? Por características de valores de uso y demás. Entonces lo que no voy a hablar es del valor abstracto que está la cosa, ¿no? Bien, pues en los tratados de economía lo que hay es una transacción y se acabó. Pero Marx nos dice que ahí está sucediendo una cosa que aunque esté asumida por nosotros y nos comportemos a nivel EMIC constantemente como si eso fuera normal, que en realidad pasa una cosa que es metafísica, ¿no? También hay que pensar lo siguiente. Llevamos ya 3 apartados. Este es el cuarto, el del fetichismo. No ha aparecido todavía ningún ser humano, todavía. Y esto es el asunto, es decir, el fetichismo de la mercancía es la forma misma o sea, constituye la forma del intercambio, en tanto en cuanto hemos estado hablando durante casi 40 páginas de objetos que se intercambian por sí mismos, como si no hubiera personas, donde además las personas simplemente ocupan una función social, una máscara, es una máscara, ¿no? Y entonces ahora quiero ir a esto, quiero ir a ¿cómo es posible que no haya habido seres humanos todavía en las 3 primeras secciones, siendo esto una economía? Y el fetichismo de mercancía es clave para... Es como la constatación de esto.
ahora cuando pasemos luego al texto, vamos a ver que todo esto que estoy diciendo se va cumpliendo una por una, ¿no? Porque por aquí en el Capital va a decirnos, como ya he dicho antes, o las anteriores secciones, o lo que venía demostrando las anteriores secciones, es que no hace falta seres humanos para ver que dos mercancías se pueden intercambiar. Cosa que no pasa, por ejemplo, en el feudalismo. Que hay relaciones, por ejemplo, directas de servidumbre o de mayorazgo o del señor y el amo o un sacerdote que le da... No, aquí las mercancías bailan por sí solas. Las mesas bailan sobre su cabeza, como decía, ¿no? Y salen las mayores quimeras, ¿no? Bien. Pues vamos a hablar de esto ahora. Marx no expone que el objeto del tratado es la constitución interna de una sociedad moderna, o el capital en la totalidad de sus relaciones. Además, en Marx, al modo de producción capitalista se le puede conocer como forma de intercambio general. Una constitución de la relación de las cosas... perdonad, no se me da bien leer en voz alta, como me ha venido pasando mucho tiempo. El asunto es, al modo de producción capitalista Marx le llama forma de intercambio general. La forma es la constitución de esa relación, es decir, que por ser mercancías necesariamente tienen que relacionarse de la manera en la que se expone en el apartado 3, ¿no? Es decir, que da igual el objeto, es como casi como los juicios sintético prioris en Kant o como la matemática. Da igual el objeto, o sea, da igual, tú dices 2 más 2 es 4, da igual que esos 2 más 2 sean 2 cajas de cerillas, 2 cámaras, 2 mecheros, da igual. Lo que importa es la forma, lo que importa es que 2 más 2 es 4, ¿no? Cuando hablamos de forma hablamos de este tipo de cosas, es decir, no de cosas contingentes, sino de aquello que hace que estas cosas sean como sean y que además, o sea, el concepto de forma implica necesidad, verdad o sea, todo gran filósofo siempre empieza luchando contra los escépticos y afirmando un concepto de forma, porque al final la forma en Platón se llama eidos, en Kant se puede llamar forma de la experiencia, que estaría basada en un juicio sintético a priori y demás. Aquí en Marx nos dice que hay una forma del intercambio. Por lo tanto, que todo intercambio, por ser así como es, tiene que ser de una manera muy determinada. Y además que de ese intercambio, según se van ampliando de las formas simple a la forma ya general, se van observando desde el punto de vista del análisis cada vez más cosas, ¿no? Que era, 1, la igualdad cualitativa entre diversos trabajos concretos como trabajos abstractos, es decir, el valor abstracto. 2, el tiempo de duración del trabajo en tanto sustancia común, es decir, trabajo abstracto. Y 3, determinación inherentemente social del trabajo, que esto es lo que hablamos relaciones sociales, que sería el trabajo social, ¿no? Y esto constituía el concepto de valor. De hecho, en Subkritik, el concepto de fetichismo es otra de las características formales del valor. Y luego habría que leer otra cosa de una carta del 1880 que también es muy ilustrativa, porque lo que dice Marx es... La gente se piensa que esto es como... que me he puesto a definir conceptos, ¿no? Como que está el valor de uso, el valor de cambio y luego el valor, no sé qué. Por eso yo no compro la lectura de David Hervey. Porque él está leyendo justamente como lo leían lo que más llamaba los serios universitarios de Berlín o algo así, ¿no? Esta carta la tengo que buscar y la tengo que leer porque también es interesante. Puede ser la buena conclusión para la sección primera. Vale. Os dije que iba a ser duro. A ver. Vemos entonces que a Marx lo que está preocupando es la forma del intercambio en general, que el mercado y el sistema capitalista, ¿no? Que estas cosas son casi como bastante equivalentes, por lo menos a este punto de la exposición. Forma, como he dicho, es un concepto bastante antiguo, y cuando se habla de forma no se habla de objetos concretos, sino de la estructura interna que hace que los objetos sean lo que son. Es decir, que por ser... o sea, que por tener esa forma son lo que son. No sé cómo expresarlo bien. Es que esto sí, claro, meterse en el concepto de forma sería dar un curso de metafísica o de ontología. Sí, no voy a entrar ahí. Esto en cada gran filosofía difiere mucho, pero está claro que Marx apunta aquí en tanto en cuanto critica la economía política por centrarse en las apariencias, sin tratar de dilucidar su constitución y ley interna. De hecho, Marx acusa a la economía política de mistificación, concepto y de fetichismo. Marx actualmente ha saltado, en el mismo momento en el que ha dejado de lado
de hablarnos del valor de uso del mundo empírico, de las cosas concretas, en la página 1, hacia una explicación abstracta. Tampoco habla Marx de la forma de objetos o personas, sino de la trama estructural de relaciones que hay entre estos objetos y personas, ¿no? Y aquí cada objeto, mercancía o cada individuo juega un papel propio, ¿no? Que obviamente pues no es determinista, o sea, es decir, esto es lo que decía Aristóteles, que de esto, que numéricamente hay uno, se puede hacer muchas ciencias, ¿no? Se puede hacer una química o una física, si hay una historia, hay una economía, pues de este objeto que es uno, a nivel numérico de uno, es múltiple en el ser, ¿no? Los atributos, y por lo tanto las ciencias, las ontologías particulares que abordan el objeto, pues esto es igual. Los objetos y las personas son se pueden estudiar desde muchas ramas, pero desde el punto de vista de la economía política que está tratando de vislumbrar Marx, tenemos que abstraer lo que son estas cosas y estas personas para la economía política. Y luego habría que hablar de si esto es una ontología particular o una ontología que se va haciendo general, ¿no? Porque al final el capitalismo va avanzando y de hecho por eso es tan violento, porque la mercancía a nivel ontológico lucha contra otras formas de entender las cosas, ¿no? O sea, si yo como capitalista entiendo el bosque como simplemente algo para sacar un beneficio y por lo tanto estoy ampliando el capitalismo hacia ese bosque donde hay unos yo qué sé, pues unos indios Hopi, yo qué sé, o algo así, unos esquimales. Y esquimales de los bosquimanos de estos. Pues hay un conflicto ahí. Entonces, en Las Grundrisse, Marx nos dice: la sociedad no consiste en individuos, sino que expresa la suma de las vinculaciones, relaciones, Verhältnisse, Beziehungen, en que esos individuos se encuentran recíprocamente situados, ¿no? En el tomo 1, esto es muy famoso, por ejemplo, en el primer prólogo del Capital. Es una cosa que además, cuando fue el seminario, una persona creo que me preguntó: es que Marx no me gusta porque es muy violento. Y en el primer prólogo dice: una palabra para salir de posibles malinterpretaciones y malentendidos. Las figuras del capitalista y el terrateniente no las pinto ciertamente de color de rosa, pero aquí se trata de las personificaciones de categorías económicas portadores de determinadas relaciones de clase e intereses, ¿no? Sí, es la idea de máscaras, de portadores, de funciones, o sea, desde el punto de vista de la economía política como abstracción y por lo tanto de intento de entender ciertas formas de relación constitutivas del capitalismo a nivel de necesidad pura. A este nivel, las personas no existen como tales, son simplemente una función, portadoras de capital o portadoras de fuerza de trabajo o gente que ha depositado fuerza de trabajo viva en una cosa que la ha cristalizado, ¿no? A pesar de que el valor que esté cristalizado en el objeto no significa que esté cristalizado de una vez por todas. Obviamente, pues, esta cristalización varía según varíe las condiciones objetivas de la sociedad, que haya más inflación o que aumente la oferta y la demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, finalmente también pues nos dice: las personas existen aquí, las unas para las otras, solo como representantes de las mercancías. Encontraremos en el discurso perdona, es que cuando leo: las personas existen aquí, las unas para las otras, solo como representantes de las mercancías. Yo añadiría aquí: y las mercancías como representantes de las personas. Eso sería el fetichismo. Es decir, que las mercancías son las embajadoras del valor que se ha depositado en ellas. Ese es el asunto. Encontraremos en el curso del desarrollo que las máscaras de carácter económicas, como portadoras de las cuales éstas se enfrentan mutuamente, ¿no? Entonces, pues aquí hay muchísima chicha que cortar, ¿no? Por una parte estamos diciendo que Marx se tira 40 páginas en meter seres humanos, ¿no?
que además si metieras seres humanos simplemente serían portadoras de alguna función, ¿no? Y aparte de que las mercancías son hablan por la persona, ¿no? O que portan dentro de las relaciones sociales, como he dicho. Y aquí termino la página, no sé, a ver, que es lo que Dios quiera. Digo, esto no significa que la estructura sea total, omniabarcante, omnímoda. Significa que, 1, por razones teóricas hay que abstraer la forma a su nivel puro. Y 2, y por aquí va eso del fetichismo, que de facto los seres humanos, a ojos del modo de producción capitalista, a ojos del análisis, quiero decir, del modo de producción capitalista, quedan reducidas a una función. Son literalmente portadoras de una función, como he dicho antes. Los seres humanos son eso, entre otras cosas. De ahí la violencia del modo de producción capitalista. Eso también, ¿no? Que los seres humanos somos muchísimas cosas. Se puede estudiar desde muchísimos campos. Pero que lo que nos interesa somos eso. Bien. Ahora que hemos dicho esto, vamos a ir. Ahora con esto se puede empezar a entender el texto. La otra vez no se entendía. Pero ahora sí se va a entender. Aquí. A ver. Vamos a ir por... ¿qué decir? Nos saltamos el primer párrafo, ¿vale? Y vamos al segundo. Que ya lo leí la anterior vez, pero ahí no se entendía. Ahora sí se va a entender. Lo que nos dice es... El carácter místico de la mercancía no deriva, por tanto, de su valor de uso. Pero tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor. A ver, un segundo. A ver. Hay otra interpretación que he visto por ahí, bastante común, que dice lo siguiente. Recordemos cuando yo estaba en el supermercado. Cuando estaba yo en el supermercado, había... Yo hablaba de la cámara que había comprado en el sentido de las cosas útiles, ¿no? Me he comprado la cámara porque es azul, porque me graba bien, no sé qué, Que lo que yo no podría decir o pensar cuando estoy comprando es justamente las relaciones sociales que están detrás, que se ocultan. Es decir, que yo no compro la cámara a priori si no tengo más información, porque es que esto no es un asunto de información, quiero repetirlo, ¿no? Por eso hay cualquier interpretación que diga que el fetichismo de la mercancía simplemente es que las relaciones de valor sociales se ocultan detrás de la cosa, son falsas. Porque lo que nos está diciendo más es que las relaciones sociales que están en los objetos son obvias. Es que está diciendo absolutamente lo contrario. Por eso, es decir, el carácter místico de la mercancía no deriva de su valor de uso, pero tampoco viene de su determinación del valor. Luego explicaba esto, que es lo que leí en el último vídeo, y dice: finalmente, tan pronto como los hombres trabajan unos para otros, su trabajo adquiere también una forma social. Y dice, eso tampoco es misterioso. ¿De dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo no bien asume la forma mercancía? Obviamente, de esa forma misma. No hay más. O sea, aquí cuando habla lo de... En el primer párrafo dice... Pero no bien... O sea, dice... Se modifica la forma de la madera cuando habla de la mesa, ¿no? O sea, yo hago una mesa en mi casa. Y eso es un trabajo privado. Y la suma de los trabajos privados no significa que eso sea ya una forma social. O sea, que hay que ser trabajo social. Es decir, muchos trabajos privados no hacen una forma social. No consiste... O sea, el trabajo social no consiste en la yuxtaposición de muchos trabajos privados. El trabajo privado significa que eso ya está en el mercado. Pero la condición de que esté en el mercado significa que la cosa se tiene que contraponer a otras cosas en relaciones de valor de cambio. Y a partir de ahí surge ya todo lo demás que hemos hablado del apartado 3. Y es que este es el asunto. Este es el asunto. O sea, el asunto es que una cosa que ya pasa de trabajo privado, mesa, y se lanza al mercado, ahí se convierte en... Ahora cito, dice: pero no bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible. Sensorialmente suprasensible. Porque es sensorial. Estoy de las monedas, que no es un buen ejemplo, la verdad. Es sensorial, o sea, esto es sensorial, pero a la vez, cuando yo voy al supermercado, tiene una suprasensorialidad, que es su precio. Bueno, su precio, las relaciones sociales que están ocultas en esta cosa y que me sirven a mí para intercambiarlas por el mechero. Es que estaba clarísimo, quiero decir, no cabe otra interpretación. O sea, ya, esto es el fetichismo de mercancía. Esto es que la cosa tiene
lo sensible y tiene lo supersensible, que sería las relaciones sociales. Entonces, ahora, luego en el texto pone dos metáforas, ¿no? Dice, esto es como, el fetichismo de mercancía podría parecerse a la luz que recibo yo de los ojos. Dice, pero eso no es una buena metáfora. O sea, él pone la primera metáfora justamente consiste en la de la luz, en plan de... ¿Por qué no es una buena metáfora? Porque eso presupondría que hay una luz objetiva y luego un sujeto objetivo que recibe esa luz. Dice, pero es que no se trata de eso, es que se trata de por eso hay que recurrir a la metáfora religiosa. Es decir, que yo creo una cosa y la doto de vida propia cuando la lanzo al mercado, porque ya esta se va a relacionar con otras cosas. O sea, es tremendamente trivial, en realidad, lo que se nos está contando. O sea, yo... ya está, eso es así. O sea, el asunto es que en qué tipo de sociedad... O sea, en qué tipo de libro antes del Capital de Marx se pudiera haber hecho una economía donde no hubiera seres humanos. Estaba pensando ahora mismo en Adam Smith, ¿no? O sea, que lo tengo por... Bueno, no voy a sacarlo. En plan, Adam Smith es criticado por Marx porque expone la teoría del valor-trabajo y el intercambio se explica por los trabajos concretos y no los trabajos abstractos. ¿Pero por qué? Porque es que en realidad en Adam Smith no hay algo así como fetichismo de la mercancía, porque los ejemplos que pone son completamente naif, son de una sociedad casi prehistórica, donde hay un cazador y un pescador. Y dice, vamos a intercambiarnos esto por esto, así. Pero cuando el pescador y el otro hacen así, pues entonces ahí no hay fetichismo de mercancía, pero es que tampoco ha habido mercado. En el sentido tan desarrollado, o sea, mercado. Sí, no, mercado en el sentido en el que Marx lo está diciendo, que es un mercado ya bastante avanzado, ¿no? Vale, vamos a seguir leyendo ya. No sé cuánto llevo de vídeo, pero vamos a ver un segundo. 42 minutos, pues mira. Vamos a leerlo y ya está, ¿no? Ya que estamos. Dice: lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo. O sea, lo misterioso. Lo misterioso, pero a la vez lo trivial. Ese es el asunto. Es decir, es misterioso si lo piensas fríamente, pero en el sentido de como cuando dice mucho una palabra y esta pierde el sentido. Pero es lo que hacemos nosotros todos los días, ¿no? O sea, lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente en que la misma, o sea, que la mercancía refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a productos de trabajo. Que aparte, estas relaciones sociales son objetivas. Ese es otro asunto. Es decir, que la apariencia es objetiva, ¿no? O sea, que esto es apariencia. Es decir, esto, mañana está ahí una guerra, esto no, es un cacho de metal que no vale para nada y se funde y hacemos balas, pero a día de esto es una apariencia objetiva. ¿Por qué es una apariencia? Porque esto en realidad, ¿a qué nivel? Es decir, ¿desde qué punto de vista esto es? ¿Qué representa esto? Esto es un objeto, son 2 euros, esto es 1 euro, ¿qué es esto? Pero hay una objetividad aquí, ¿no? Este es un asunto también, el concepto de la objetividad, que es bastante raro, ¿no? Porque es claro, se contrapone esa apariencia con objetividad. O sea, al final aquí lo que hay, si se piensa muy fríamente, es una puesta en tela de juicio de casi todas las categorías de la filosofía clásicas de la alemanas, ¿no? En plan, que hay algo así como... A ver, no, vamos a decirlo más finamente. Lo que se pone aquí en juego es que no hay un mundo real y detrás están unas apariencias falsas, sino que las propias apariencias tienen una realidad, ¿no? Objetivas. Y eso es lo jodido, al final. O sea, esto es una cosa metafísica que ya venía de Kant, ¿no? Pero que con Marx cobra una función explicativa y omniabarcante de toda la realidad, en realidad. Bien. Pero aquí mete una notita, Marx, que es que lo misterioso de la forma mercantil es que hace eso,
pero a la vez dice, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global como una relación social entre los objetos, existente al margen de los productores. Ya que dice lo de, es por medio de este quid pro quo, tomar una cosa por otra, como los productos del trabajo se convierten en mercancías, en cosas sensorialmente suprasensibles o sociales. Es decir, que los seres humanos, ¿no?, depositamos estas relaciones sociales como naturales a la cosa, ¿no? O sea, quedan incrustadas ahí. Y este mundo de cosas, o sea, el supermercado, va a funcionar ahora como aquello que media, literalmente, ¿no?, media entre los productores y el trabajo social. De ahí que en el escrito de las Grundrisse hablara de la división del trabajo como algo que es necesario para hablar de fetichismo de la mercancía, ¿no? Entonces ahora el que habla es el mercado, o sea, y ahora lo que dicta es el mercado, ya no es la gente. Y por aquí van a ir, quiero decir, la crítica al final es esta, al capitalismo, quiero decir. Bien, aquí habla de la primera metáfora, estaba aquí, dice, de modo análogo, la impresión luminosa de una cosa sobre el nervio óptico no se presenta como excitación subjetiva de ese nervio, sino como forma objetiva de una cosa situada fuera del ojo. Pero en el acto de ver se proyecta efectivamente luz desde una cosa, el objeto exterior en otra, el ojo. Es una relación física entre cosas físicas. Por el contrario, es decir, esta metáfora no le vale porque es una relación de cosas físicas entre otras cosas físicas, ¿no? Por el contrario, la forma de mercancía y la relación de valor entre los productos del trabajo en que dichas formas se representa no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza física de los mismos, sino con las relaciones propias de cosas que se derivan de tal naturaleza. Es decir, que el precio de una cosa no depende de sus propiedades naturales, sino que depende de las relaciones sociales que ha habido para constituir el precio y el valor de esta cosa. Lo que aquí se adopta para los hombres, la forma fantasmagórica de una relación entre cosas, es sólo la relación social determinada existente entre ellos. Es decir, si 10 horas de trabajo abstracto, igual 10 horas de trabajo abstracto, yo cuando estoy yendo a comprar una cámara lo que estoy haciendo realmente es cambiar 10 horas de trabajo abstracto de mi bolsillo por otras 10 horas de trabajo abstracto de otro conglomerado social que habrá hecho la cámara sumando slots de trabajo, porque es la división social de piezas y demás y transporte y demás. Pero en realidad lo que estoy haciendo es eso, es lo que aquí adopta para los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre cosas, es solo la relación social determinante existente entre ellos. De ahí que para hallar una analogía pertinente debamos buscar amparo en las neblinosas comarcas del mundo religioso. En los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, en relación unas con otras y con los hombres. Otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías con los productos de la mano humana. A esto llamo el fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo, no bien se los produce como mercancías, y que es inseparable a la producción mercantil. O sea, que en el momento en el que tú lanzas esto al mercado, es como que ya está, ahí hay fetichismo. Independientemente de lo que todo el mundo opine y independientemente de lo que nosotros sepamos, simplemente es el hecho de que esto va a tener un precio cuando lo lancemos allí. Ese carácter fetichista del mundo de las mercancías se origina, como el análisis precedente lo ha demostrado, en el peculiar índole social del trabajo que produce mercancías. O sea, en la división del trabajo. Si los objetos para el uso se convierten en mercancías, ello se debe únicamente a que son productos del trabajo privados, ejercidos independientemente los unos de los otros, ¿no? Como he dicho antes, aquí va a hablar del trabajo privado. El complejo de estos trabajos privados es lo que constituye el trabajo social global. Trabajo social global. O sea, cuando ya tienes la forma general desplegada, todo es trabajo social global dentro del mercado. Como los productores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos de su trabajo, los atributos específicamente sociales de estos trabajos privados no se manifiestan sino en el marco de dicho intercambio. O en otras palabras, de hecho, los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto, sino por medio de las relaciones que el intercambio establece como los productos del trabajo y a través de los mismos entre los productores. A estos, por ende, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son, vale decir, no como relaciones directamente sociales trabadas entre personas mismas en sus trabajos, sino por el contrario, como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas, ¿no? Que era la frase esta famosa. Es decir, que se pone en manifiesto que al final
que yo no he hecho algo para coger la cámara y le he dicho al tío supermercado, mira tío, quiero una cámara, pero yo te voy a hacer otra cosa como en un trueque. Vale, hacemos el cambio. No. Pero que no puede ser simplemente además porque es imposible. Es decir, la cámara implica el trabajo de probablemente de 10.000 millones de personas metidas ahí en millones de cadenas productivas y demás. Al igual que este dinero probablemente venga de mi sitio, se ha pisado y mi forma de... Bueno, o sea que es todo muy, muy complejo, ¿no? Entonces, la sociedad a lo mejor antigua, tipo Carpolanyi y demás, pues igual sí se podía, pero ahora lo que hay es una relación propia de cosas entre las personas, y esas cosas a la vez portan el trabajo y demás, y así nos comportamos. Salto un párrafo y digo: por consiguiente, el que los hombres relacionen entre sí como valores los productos de su trabajo no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ellos como meras envolturas materiales de trabajo homogéneamente humano. A la inversa, al equiparar entre sí en el cambio como valores, sus productos heterogéneos equiparan recíprocamente sus diversos trabajos como trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. El valor, en consecuencia, no lleva escrito en la frente lo que es. Yo creo que lo que quiere decir aquí es el que los hombres relacionen entre sí como valores los productos de su trabajo no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ellos como meras envolturas materiales de trabajo homogéneo humano. Es decir, que la gente no que esto es otro problema, o sea, la gente no dice voy a hacer trabajo humano abstracto para cambiarlo ya por una cámara, sino que yo hago trabajos concretos para personas que necesitan un trabajo concreto y demás, y justamente en este intercambio es donde se desvela aquello que estaba ya oculto en la cosa, que es ese valor, ¿no? El valor, en consecuencia, no lleva escrito en la frente lo que es. Por el contrario, transforma todo producto del trabajo en un jeroglífico social. Más adelante los hombres procuran descifrar el sentido del jeroglífico, desentrañar el misterio de su propio producto social, ya que la determinación de los objetos para el uso como valores es producto social suyo, a igual título que el lenguaje. El descubrimiento científico ulterior de que los productos del trabajo, en la medida en que son valores, constituyen meras expresiones, con el carácter de cosas, del trabajo humano empleado en su producción inaugura una época en la historia de la evolución humana, pero en modo alguno desvanece la apariencia de objetividad que envuelve a los atributos sociales del trabajo. Lo que interesa ante todo, en la práctica, a quienes intercambian mercancías es saber cuánto producto ajeno obtendrán por el producto propio. En qué proporciones pues se intercambiarán los productos, ¿no? Y bueno, aquí sigue con el asunto de la división social del trabajo y aquí nos podemos tirar una vida, ¿no? Pero bueno, quiero también cortar el vídeo aquí porque llevamos ya una hora. Por último, voy a saltar ya el capítulo de fetichismo de mercancía. Yo creo que con esto se puede entender bien y tampoco me he saltado. A partir de la página 127 pues ya habla de sociedades en las cuales no hay fetichismo de la mercancía, donde pone el ejemplo de Robinson Crusoe en la isla, porque todo es trabajo privado, o sea, no hay trabajo social. Habla también de la Edad Media, de otro tipo de sociedades, y habla también de la futura sociedad comunista hipotética y demás, ¿no? Que además lo dice de una forma un poco irónica, ¿no? Dice, para variar, podríamos hablar una vez de una sociedad hipotéticamente comunista donde todo estuviera planificado y todo estuviera al servicio de las necesidades y demás, y por lo tanto no hubiera un mercado como mediador, sino que los seres humanos entre sí se entendieran de tal manera que no tuviéramos que usar eso llamado mercado para relacionarnos a nivel económico y demás. No sé, ya veré si hago un tercer vídeo del fetichismo de la mercancía terminando este apartado, porque hay unas notas a pie de página bastante jugosas por ahí al final, bastantes chichas ahí, bastante carne que cortar todavía, así que nada, venga.